Un afectuoso saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a ver en esta ocasión, vamos a tener un estudio de Biblia, un estudio de un tema muy interesante, que es sobre el tema de la salvación. Vamos a mirar a ver si es por predestinación o si es por elección. Vamos a comparar la teología calvinista con la teología católica solamente a manera de análisis nomás. No es un ataque, no es una apología en contra ni de los calvinistas, ni de los bautistas, ni de los presbiterianos, sino solamente como teólogo católico quiero dar mi opinión para hacer una comparación también desde la Biblia, de la teología y desde la exégesis con este tema que es muy importante. En este momento saludo al pastor Winston Medina, que es una excelente persona y es un pastor con el cual he tenido diálogos que aclara mucho ese tema porque es parte de su doctrina. Bendiciones al pastor. Bueno, antes que nada, porque la gran mayoría de los que no somos calvinistas o pertenecemos a esta corriente teológica, desconocemos algunos conceptos de lo que pues nuestros hermanos bautistas y presbiterianos o calvinistas manejan. Entonces vamos a hacerlo en primer lugar de este libro que me gusta mucho, el libro de Justo L. González. Este es un pastor metodista, doctor en teología, que se llama Historia abreviada del pensamiento cristiano. Cuando habla sobre la predestinación y uno de sus mayores exponentes, que fue un teólogo, Juan Calvino, quiero también aclarar de que el tema de la predestinación o por ejemplo lo que la Iglesia Católica también piensa sobre una elección también son pensamientos teológicos, por así decirlo. No podemos decir que alguien tiene la última palabra porque todo está basado, tanto los católicos como también los calvinistas basamos nuestra doctrina en lo que es la Sagrada Escritura. Ya es la interpretación que cada corriente o que cada iglesia le da a la misma. Por eso también es importante aclararlo. En este libro de Justo L. González, como decíamos, es un pastor metodista, un teólogo que habla pues sobre toda la historia del cristianismo. Cuando habla del tema de la predestinación, dice algo muy importante. Creo que es muy acertado lo que él dice, porque de todas maneras en su ética cristiana él se encarga pues de que la persona pueda conocer a través de sus escritos lo que son todos esos temas. Dice así sobre la predestinación en la página 307 y en la página 308, hablando de Juan Calvino. O sea, la predestinación es de la discusión de la providencia general de Dios. Muestra que Calvino no trata de probar, aquí algo muy importante, que lo que la predestinación a partir de dos atributos que son propios de Dios, que son ¿qué? Su omnipotencia y su omnisciencia divinas. Está aclarando Justo L. González. Pretender hacer tal cosa sería tratar de penetrar, ¿qué? Algo muy certero, los secretos de Dios, y constituiría el colmo del orgullo y la impiedad. La predestinación es ciertamente una doctrina difícil y peligrosa, dice Justo L. González, pero se deriva de las Escrituras y por lo tanto ha de ser enseñada y predicada. Lo primero que nos quiere dar a entender, de acuerdo a Juan Calvino, es muy importante porque de todas maneras la salvación como tal solamente está en Dios. El Padre es el autor de la salvación desde el pecado de Adán y Eva y desde el mismo protoevangelio en Génesis 3:15. O sea, decir quiénes se van a salvar, quiénes se van a condenar, cuáles son, por así decirlo, el pensamiento de Dios en ese aspecto de la humanidad, porque todo es una humanidad creada por él. En ese aspecto de lo que está aclarando Justo L. González, que los calvinistas por lo menos no tratan de ahondar en esa materia, porque sería, claro, ir mucho más allá de Dios, que tiene un pensamiento divino como tal y su naturaleza es superior a de nosotros. Al fin y al cabo, él es creador y nosotros somos creados. Ahora, ¿en qué basan los calvinistas o los de la predestinación su teología? Aquí mismo lo dice: el decreto divino de la elección no depende de las presciencias divinas. La predestinación no es sencillamente la decisión por parte de Dios de tratar con una persona según lo que ya Dios sabe que esa persona va a hacer y recompensarlo así sus acciones y actitudes futuras. No depende de eso, sino al contrario, dice, afirma que la elección es un decreto soberano, implica que no depende de la acción humana alguna. Esto es muy importante, que no depende de la acción humana alguna. Aquí mismo lo dice: sus acciones, bien sean pasadas, presentes o futuras, es una decisión independiente por parte de Dios. Es más o menos lo de la teología de la predestinación de los calvinistas. O sea, no depende de nosotros mismos como criaturas, sino que ya es un acto soberano de Dios, que él mismo lo ha establecido en su soberanía
y en sus atributos divinos, pues que está por encima de todas las personas. Es más o menos lo que uno puede entender, que pues como lo dice acá, Justo le González, es una doctrina pues muy difícil de entender de los que no profesamos esta corriente. Y también los que creen en la predestinación, especialmente pues la rama de los calvinistas, presbiterianos, congregacionistas, los bautistas, ellos dividen la humanidad en dos grandes grupos que aparecen en la página 308. En un grupo están lo que llaman los reprobos. Dios decide de manera activa no darles a oír la palabra o hacerlas oír de tal modo que sus corazones se endurezcan. De un modo misterioso que nadie puede penetrar, los reprobos son justamente condenados y en esa condenación se exalta y se sirve la gloria de Dios. O sea que eso también hace parte de que Dios en su decreto divino, a unos ya Él mismo los ha destinado para ser reprobos, que no importan todas las acciones pasadas, futuras o presentes que haga, sino que ya Dios los estableció, de que ellos en su corazón van a estar completamente cerrados a la palabra de Dios, no se van a salvar y que esa reprobación, como le dice acá, va a exaltar la gloria de Dios. Es lo que nos da a entender el Justo L. González. Ahora, en el otro grupo están los electos. ¿Quiénes son estos? Pueden tener la seguridad de su salvación. O sea, un electo en la rama de la predestinación, él cree en su conciencia que ya está salvo. Esto no quiere decir que uno ha de confiar en su propia fe y pretende que esa fe le asegure la salvación. No es por cuestiones de méritos propios, ni por su fe, ni por sus actos, ni por sus buenas obras, no, sino porque ellos piensan que lo que quiere decir es que tienen verdaderamente la fe dirigida en su mirada en las Escrituras y en Cristo, y en ellas, y en el encuentro de una seguridad de salvación. O sea, de antemano ellos piensan que van a estar salvos porque son parte de ese grupo de los electos, porque así mismo lo ha predestinado Dios, que su gracia que derrama y sus méritos no son para toda la humanidad, sino que este grupo ya está aparte y que puede hacer buenas obras, puede comportarse bien, pero que de todas maneras ellos piensan que tienen la salvación asegurada. Habrá que preguntarle, es una pregunta que me gustaría mucho que un teólogo o un pastor de esta misma rama nos explicara, si hay alguno en esa congregación que piense que no es parte de los electos, porque me imagino que si yo soy parte de una congregación como los calvinistas o los presbiterianos o los congregacionistas, cualquiera de ellos, yo pienso que estoy en el grupo de los electos. Yo no, sería absurdo pensar que cualquiera de ellos piensen que están en un grupo contrario, que serían los reprobos. Es más o menos a manera de análisis lo que podemos mirar acá, objetivamente, como lo estoy haciendo, de una manera escritural del libro de Justo L. González, de donde habla de la predestinación. Ya después aparecen otros términos pues un poco más técnicos que con lo que tiene que ver la predestinación y otros pues otras añadiduras que fueron surgiendo también y que aquí mismo lo explica las diferentes ramas o las diferentes corrientes de este movimiento pues que nace con la Reforma Protestante. Lo hicimos de Justo L. González. Lo que yo quiero solamente a manera que es mi especialización como teólogo católico, es comparar solamente un análisis de esa misma doctrina de la predestinación con la doctrina que cree la Iglesia Católica sobre lo que es la salvación. Para nosotros eso, si nosotros vamos a mirar a ver en los mismos pasajes que nos dan nuestros amigos de la predestinación, sobre todo en lo que es el compendio paulino, ahí nos habla, podríamos entender de que esa predestinación es para todo el que lea esos párrafos de la Biblia, porque si yo leo un párrafo donde el mismo apóstol Pablo está hablando de la predestinación, yo no voy a pensar que esa misma verdad bíblica yo no esté en ese mismo grupo de los que son electos. Entonces eso también pienso que por ese lado, cuando uno ve esos textos, solamente habla de que, a mi parecer, el decreto divino es que la elección de la salvación es algo de Dios que aplica a toda la humanidad. O sea, no me cabe en mi cabeza pensar que un Dios en su infinito amor desde toda la eternidad ya ha predestinado a unos para la salvación y otros para la predestinación, porque esa es su soberanía, y que los que son reprobos, por más que hagan, no pueden hacer absolutamente nada porque ya su destino está fijado en el mismo decreto divino. Es como tener dos bebés, supongamos, es un ejemplo porque he visto también que los teólogos, los pastores con que he tenido oportunidad de hablar, ellos utilizan muchos pensamientos humanos, o ya son derivaciones humanas. Es como si una madre tuviera dos hijos, mellizos o gemelos, y que esos dos hijos, uno ya desde que nacieron, la madre los viera, y que ya en esos dos hijos, uno por decreto divino, uno está destinado para la predestinación y el otro está predestinado, uno para ser reprobo y otro para la elección. Sería más o menos pensar así, porque de todas maneras eso es lo que nos dan a entender nuestros amigos calvinistas. Bueno, yo quiero analizarlo desde la Biblia y lo voy a analizar sobre todo desde los evangelios, porque como les digo yo, cuando uno habla con nuestros hermanos
bautistas siempre utilizan mucho lo que es la doctrina paulina. Y la doctrina paulina da para todo. Inclusive yo lo he hecho y hemos visto, por ejemplo, debates donde con Pablo usted puede demostrar muchas cosas. Usted puede mostrar con Pablo que es solamente fe. Usted puede mostrar con Pablo que también la fe es con obras. Usted puede mostrar con Pablo muchas doctrinas porque el compendio paulino da para todo. Entonces, me gusta más mirar ese tema desde lo que es los evangelios, porque a mi parecer tiene mucho más peso. Al fin y al cabo, los evangelios son el centro de la Biblia, son los libros que hablan directamente de la doctrina de Jesucristo. O sea, que no sea, como decía yo en el preámbulo, que no sea ni Juan Calvino, ni sea un teólogo católico, ni sea el mismo Pablo, sino el que sea Jesucristo, el que nos diga realmente si esa doctrina de la predestinación, de que unos son electos y otros son reprobos por un decreto divino, tiene, por así decirlo, un asidero bíblico. Claro que me imagino que ellos también con sus teólogos, sus biblistas, pues tendrán diferentes interpretaciones. Entonces yo voy a dar simplemente mi interpretación que pienso como teólogo católico de acuerdo a mi misma doctrina. Vamos a mirar el Evangelio de Lucas, un evangelio muy bonito, un evangelio que ha sido llamado como el Evangelio de la Misericordia, porque resalta este evangelista, discípulo inmediato del apóstol Pablo, griego, esas cualidades de lo que es esa misericordia divina por los diferentes relatos que encontramos en su evangelio y también por sus muchas predicaciones. Vamos a hablar inicialmente de lo que fue el gran precursor. Vamos a hacerlo de que el gran precursor y el último de los grandes profetas con que se termina lo que es el Antiguo Testamento, que es Juan el Bautista. Primero vamos a mirar a ver lo que aparece en el Evangelio de Lucas, en primer lugar en el capítulo 1, verso del 15 al 17, que es cuando el mismo ángel Gabriel se le aparece al padre de este extraordinario hombre, este profeta que también fue mártir, cuyo padre era el sacerdote Zacarías y su madre era Isabel, que era pariente de María. Cuando el ángel se le presenta, cuando está haciendo el sacrificio, dice algo muy importante acerca de la misión de Juan el Bautista, que aparece en Lucas capítulo 1, verso del 15 al 17. Porque él será grande delante del Señor, no beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, una cualidad muy importante que nos va a decir acerca de Juan. O sea, antes de nacer, este personaje va a ser lleno del Espíritu Santo. Dice aquí, aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque va a tener una misión especial. ¿Cuál va a ser ese? En el versículo 16 nos va a decir, y él hará volver a muchos, a los hijos de Israel, al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Importante porque va a ser una misión importantísima. Va a tener el espíritu de Elías, aquí mismo lo dice, espíritu de Elías es como decir la misma misión, el mismo carisma, es el mismo Espíritu Santo que actuó en Elías, que actuó en Eliseo, que actuó en los otros profetas, va también a actuar en este niño que van a nacer, que va a ser Juan, que va a ser el precursor, que va a dar, como nos dice acá, ese camino que va a ser para que el pueblo de Israel acepte de su primo, que sabemos que es el mismo Jesucristo. Más adelante, en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Lucas, nos va a decir ya lo que fue ya la misión de Juan el Bautista, o sea, 30 años después, que aparece. Lo vamos a hacer desde el versículo 3 hasta el versículo 14 y sobre todo del versículo 3 al versículo 6 es una profecía, como decíamos, de este nuevo Elías que aparece también en el profeta Isaías en el capítulo 40, verso 31. Que quede claro, perdón, en el capítulo 40, en el verso 3, Isaías 43 va a hablar esta profecía acerca de Juan el Bautista que va a preparar el camino de Jesucristo. Dice así en la palabra de Dios, estoy utilizando una Biblia evangélica, que es la Biblia de las Américas. No va a ser ningún tipo de comentario bíblico ni nada. Solamente vamos a hacer un estudio tal cual lo que aparece en la Biblia, pero también vamos a mirar unos términos también que son importantísimos, que nos pueden dar algunas luces acerca de este tema. Dice en la palabra de Dios, hablando de Juan el Bautista, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo ¿de qué? Un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esas palabras que van a aparecer acá, las vamos a definir después, arrepentimiento, pecados. Como está escrito en el libro, en la palabra del profeta Isaías, como decíamos, usted lo puede mirar, es el profeta Isaías, capítulo
40 en el verso 3. Voz que clama en el desierto, y el desierto, Erenia en griego, era un lugar, sabemos, el lugar de peregrinación de los judíos, un lugar también de encuentro con el Señor, un lugar de peregrinación, un lugar también donde el desierto es la antesala a la tierra del Canaán en el Antiguo Testamento. Todos esos simbolismos y paralelismos son muy importantes. Dice, en el desierto preparando el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado y todo monte collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos de llanos. Eso de pronto es un poco más poético, pero dice en el versículo 6 es lo más importante, que es, por así decirlo, lo que nos interesa saber, porque dice en el versículo 6 acerca de la misión de este personaje, Juan el Bautista, como el precursor del Señor, dice, y toda carne verá la salvación de Dios. Me parece muy interesante esto, porque aquí nos está diciendo que toda carne, o sea, todo ser humano va a ver la salvación de Dios. ¿Salvación por medio de quién? Por medio de su unigénito Hijo. Y vemos bien que aquí lo que estamos hablando es que la salvación en el plan de Dios no es para unos pocos, no es para unos solo elegidos. Aquí vemos todo lo contrario, aquí vemos que esa salvación es para toda carne que va a ver a Dios en ese momento. Pero que después, por el transcurso de los tiempos, ya vemos ver que por la misma palabra de Dios, cualquier fiel, cualquier creyente que lea ese texto, se va a dar cuenta que ya es, aunque se cumplió pues en el tiempo, en el espacio, en el momento en que nace Jesucristo, en el momento en que Jesucristo empieza su ministerio público, pero que de todas maneras se puede ver la salvación de Dios. O sea, y es muy importante porque esto lo vamos a ver de una manera muy concreta después con un personaje particular. Quiero resaltar otra vez, toda carne verá la salvación de Dios. Ese término salvación, quiero que lo definamos. Si usted va a un interlineal, el término es soterión, en griego koiné, es un neutro que viene del término sotería, con una propiedad concreta, que es un sustantivo que define, o por implicación, que define salvación, liberación, redención. Soteriológicamente hablando, o sea, en el plan de la salvación, ¿es quién? Es salvación por medio de quién? De Jesucristo el Salvador. O sea, toda carne va a ver la salvación por medio de quién? De Jesucristo. Como metonimia, o sea, como un paralelismo, es una fuente de salvación, alguien que trae la salvación. O sea, que quede claro, cuando dice que toda carne verá la salvación, el término es soterión, que viene sotería, que viene así, claro, va a haber una salvación y va a haber un portador de esa salvación que es Jesucristo. Él es el que va a ser ese portador. ¿Para quién? Como dice acá, toda carne va a haber esa misma salvación, liberación, redención, por medio exclusivamente de ¿quién? De Jesucristo. Ya viendo bien esa profecía, como digamos bien de Isaías 43, sobre todo resaltando el versículo 6, dice, por eso decía a las multitudes que acudían para que él los bautizara. Camada de víboras. Vi bien que a todos los que acudían, dice bien, los trataba de una manera muy fuerte, los llamaba camada de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y aquí vemos algo interesante, porque primero nos está hablando en el versículo 6 que toda carne va a ver la salvación de Dios, y aquí en el versículo 7, ese que es el portavoz, ese que es el preámbulo, ese que es el pregonero de esa salvación, a todos los que están acercándose a él, ¿para qué? Con arrepentimiento, para un perdón de pecados por el bautismo. ¿Cómo los está tildando? Como una camada de víboras. ¿Ven? ¿Quién os enseñará a ver la ira venidera? Y aquí podemos decir, bueno, aquí tiene algo de relación teológicamente hablando. Si vamos a ver un poquitico más acerca de la teología que nos pretenden dar los calvinistas, que serían, bueno, unos para salvación y otros también estarían aquí en la ira que vendrá por parte de Dios. Pero esa ira que vendrá por parte de Dios, él mismo lo va a explicar en el versículo 8. Por tanto, para que no tengamos nosotros, para que las personas que escucharon a Juan el Bautista no caigan en la ira que vendrá, ¿qué es lo que tiene que hacer? El mismo profeta Juan el Bautista nos está dando la solución. No es que de antemano está diciendo, no, ya van a estar ustedes predestinados para la ira que vendrá porque son cama de víboras. No, porque de todas maneras lo que está haciendo él es un camino que está enderezando el sendero, pero ante todo es un camino de qué, como aquí mismo lo dice, de redención, de perdón, simbólicamente hablando, porque era un bautismo también, como aquí mismo lo dice, era un bautismo como preámbulo, ¿ya? De arrepentimiento para perdón de los pecados. Pero
Juan Bautista no va a ser el que va a perdonar pecados. Y su bautismo no va a tener el mismo carácter que después Jesucristo le va a dar cuando comisiona a sus apóstoles antes de regresar otra vez al cielo, ya el bautismo como algo que instituyó propiamente Jesucristo. Pero entonces veámoslo bien. Cuando nos habla de que la ira que vendrá para escapar, para que todo el que escuchara a Juan el Bautista, ve bien, escapara de esa ira venidera, nos lo va a decir en el versículo 8. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la cuestión, esa es. Hay que arrepentirse y no comencéis a decirlos a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de entre las piedras. ¿Qué da a entender eso? Si nosotros vemos el mismo contexto histórico, cultural y religioso, los mismos judíos, porque creían que eran hijos de Abraham, solamente el pueblo escogido por Dios. Para la época de Jesucristo había muchos grupos en que ellos mismos, unos estaban en contra de los otros y todos sentían que tenían solamente la salvación. Por ejemplo, los esenios, las comunidades de los esenios, aunque no se mencionan en la Biblia, pero sabemos que son contemporáneos, ellos vivían aislados después, vivían aislados cerca del Mar Muerto. Ellos pensaban que ellos solamente, esa misma comunidad, eran los puros, los santos, y los otros, todos los demás judíos, habían caído en la perdición y habían desviado del buen camino. Si vamos a los contemporáneos de Jesús, los fariseos también, los mismos fariseos hacían llamar los puros, los santos, en sus propias sinagogas. En la observancia estricta de la ley pensaban que solamente ellos eran los que se iban a salvar. ¿Y qué decir de los saduceos también? Esa casta sacerdotal, esa casta que tenía el monopolio también, donde el templo, donde se hacían los sacrificios, donde todo judío tenía que ir y ofrecer también un sacrificio por sus propios pecados, y también en la gran fiesta de Yom Kippur por los pecados de toda la comunidad, a cargo del sumo sacerdote. Entonces, lo que nos está dando a entender Juan el Bautista es que los judíos no se pueden excusar por el solo hecho de ser hijos de Abraham, pensar de que ellos no puedan venir, lo que dice aquí, una ira venidera. Ahora, para evitar esa ira venidera, porque le llama camada de víboras, porque al fin y al cabo eso no era el mensaje tanto de Juan el Bautista, porque lo que él quería era que, aquí me lo dice, arrepentimiento, lo que él mismo venía era a un bautismo de conversión, nos va a decir cómo se puede escapar de esa ira venidera que aparece en los versículos subsiguientes. Dice, también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Aquí está hablando algo que es propio que la Iglesia Católica piensa. Para que no caiga la ira venidera y no solamente excusarse porque tienen ese linaje, esa sangre que viene de los judíos por Abraham, hay que dar buenos frutos. Aquí mismo lo que es, o sea, hay unas acciones, cada persona, en este caso los judíos tenían que dar buenas acciones. No se pueden excusar solamente, y eso también viene mucho, o sea, excusarse o solamente sentir que porque son el pueblo escogido por Dios, porque son hijos de Abraham, por eso solamente ellos son los mejores, ellos son los buenos, ellos son los que tienen todas las promesas del Antiguo Testamento y el resto, y eso sin nombrar pues a los paganos, porque también los paganos y una cantidad de series de discriminaciones sociales en que los mismos judíos tenían, que eso lo vamos a ver en otro video también, para que conozcamos un poco más. Este es más que todo de orden sobre la salvación. Entonces, lo que nos está haciendo Juan Bautista es que todos tienen que dar buenos frutos. Y los que no den buenos frutos van a ser echados al fuego, por igual. Aquí no está hablando de que unos sí, de que unos no, de que unos ya son electos, de que unos son reprobados, no. Mire bien que ese mensaje que está dando Juan el Bautista, a los que están escuchando, lo entendieron de forma general. Porque dice en el versículo 10, y la multitud le preguntaba diciendo, ¿qué pues hacemos? ¿Qué pues vamos a hacer? ¿O qué haremos? Mire bien que todos los que fueron a Juan el Bautista tenían esa misma pregunta. Ellos se sentían todos que eso mismo que les estaba predicando Juan el Bautista, por así decirlo, no está diciendo, no, nosotros ya algunos estamos pensando de que somos salvos, de que somos buenos, y otros no. Aquí está diciendo todos, en general, todos están haciendo la misma pregunta, ¿qué hay que hacer para que no caiga la ira venidera? Y es muy interesante porque en el versículo 11 nos va a dar algo que también es clave, fundamental de lo que la Iglesia Católica piensa, que es una fe, pero no una fe solamente egoísta, no una fe solamente para mí, sino una fe que tiene que proyectarse a los demás. Porque dice, respondió él diciendo, acordemos que el que está hablando es el Elías mayor, ¿no? El que tenía también ese mismo espíritu de Elías, o sea, que no era cualquiera, el que estaba lleno del Espíritu Santo, ese gran profeta como era Juan el Bautista, o sea, que lo que va a aparecer en el versículo 11 tiene peso. ¿Por qué? Él respondió y decía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que no tiene, que debe comer al otro. Y si nosotros vamos a ver, aquí está hablando de obras. Lo que la iglesia
Esto es en la Biblia, versículo 11 de una Biblia evangélica, porque los evangélicos dicen, sobre todo los de la predestinación, dicen que ellos hacen buenas obras, pero como una cuestión secundaria, porque ellos como tienen asegurado la salvación, pueden hacer esas obras, pero que no tienen, por así decirlo, el mismo peso, o tienen los mismos, la misma calibre de lo que es la fe. Y aquí lo que nos está diciendo el apóstol, el Juan el Bautista es completamente diferente. Aquí no está hablando de que unos sí tienen la salvación asegurada y que otros no. No, aquí nos está hablando por igual. Que el que quiera ser salvo, el que quiera dar buenos frutos, tiene que hacer estas dos cosas. Lo dice de forma textual. Y esto es palabra de Dios. El que quiera entender bien, el que no quiera entender bien, el que se quiera excusar después con otros textos bíblicos, pues lo podrán hacer. Pero yo estoy haciendo un estudio solamente de lo que aparece en la Biblia, que es la primera regla de las iglesias protestantes, solo la Biblia. Y aquí mismo dice, solo la Biblia dice lo que decía Juan el Bautista. El que tiene dos túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Eso es en general. Ahora vienen también unos recaudadores de impuestos, es importante porque viene otro grupo también, para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Estos que vienen acá, ya es lo que llaman los publicanos, que recaudaban impuestos asociados con los romanos en esa misma época de dominación. Acordémonos que Israel, que en ese entonces se llamaba la Judea, era una pequeña provincia de las 50 grandes provincias del Imperio Romano que estaban sometidas bajo un yugo opresor, idólatra, pagano, como eran los romanos. ¿Ve? Entonces, estos mismos recaudadores de impuestos también sienten esa necesidad de querer no estar en la ira de Dios y no querer ser parte de lo que el mismo Juan Bautista decía, camada de víboras. Entonces también les dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y eso que estamos hablando que para estos, en la época de Jesucristo eran considerados los reprobos, ¿no? Los demás judíos, los fariseos y los mismos saduceos, a los que eran publicanos ya los estaban excluidos. No tenían forma de acercarse a Dios porque no podían entrar ni en las sinagogas, no podían ir al Sabbat, no podían tampoco peregrinar a Jerusalén, estaban excluidos, no podían dar sacrificios por sus propios pecados. Entonces es muy importante porque estos mismos que se sentían así excluidos, también están preguntando cómo pueden lograr la salvación. Ahora, ¿qué le responde Juan Bautista? Dice, no exijáis más de lo que os ha ordenado. Interesante, eso vamos a mirar a ver. A los publicanos les dicen, no exijan más de lo que ha sido ordenado. Vamos a mirar después con un ejemplo concreto que va a entender. Y también algunos soldados le preguntaron también, ¿y nosotros qué haremos? Cuando hablan de estos soldados, los exégetas piensan que eran soldados no romanos, de las legiones romanas, sino soldados a cargo de los que eran el rey Herodes, en ese entonces, el hijo de Herodes el Grande, que también hacían parte de lo que era la custodia también de su palacio. Y también acordemos que también habían unos policías en el templo y también habían soldados romanos. Entonces, lo que da a entender es que estos soldados son parte no de las legiones romanas, sino son parte de los soldados de este rey. Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Importantísimo porque lo que nos está hablando aquí Juan el Bautista son de conducta. A todos tres, en general. A todos los que venían en general les dice dos cosas que son obras de caridad, que es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho. Que nuestros hermanos evangélicos no lo crean, que para ellos eso eso es secundario, aquí mismo lo dice, el mismo Juan Bautista lo dice, el que tenga dos túnicas que regale una y el que tenga de comer que le dé al otro. A los publicanos también les dice solamente cobren lo que es justo, o sea, no sean avaros, no sean agiotistas, porque el judío es muy dado a todo lo que es la usura. Siempre los judíos se han relacionado con todo lo que son, inclusive hoy en día, las bolsas de valores, los bancos, las redes bancarias, todo lo que son bolsa de valores, todo lo que es de economía. El judío tiene por así decirlo, una habilidad para todas esas cosas. Y estos mismos publicanos también, lo que les dice Juan Bautista para no caer en la ira de Dios y no ser una raza de víboras es que solamente cobren lo justo. Y también estos soldados, porque no excluye el solo hecho de ser militar también. Lo mismo, conténtense solamente con su salario, ¿ve? Y no extorsionen a nadie y no hacéis falsas acusaciones. Eso también. Y esa misma corrupción, si lo vamos a mirar hoy en día, es lo mismo. Hoy en día en estos mismos gobiernos, sobre todo en estos países tercermundistas, vemos también lo mismo, vemos el mismo tipo de corrupción, el mismo tipo de que cómo los ricos explotan a los pobres, misma corrupción también en las fuerzas militares. También es lo mismo, mire, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Cambian son el tiempo, las culturas, la forma de vida, pero la propia naturaleza humana
es la misma. Y eso es las tres indicaciones que encontramos. Juan el Bautista por igual. O sea, aquí vemos que el que quiera salvarse es por igual. Porque todos los que los dijo eran camada de víboras y estaban prestos para la ira venidera. ¿Qué tienen que hacer para eso? El mismo Juan Bautista dice, tienen que dar buenos frutos, que es lo que piensa la teología católica. Ahora, vamos a mirar eso también en este mismo Evangelio de Lucas, vamos a avanzar unos capítulos más y vamos a encontrar eso de una forma general a una forma específica ya en el ministerio público de Jesucristo. Lo vamos a ver en el capítulo 19, verso del 1 al 10, ya en el ministerio público de Jesucristo. Ya no es el precursor, ya no es Juan el Bautista, sino el que hablar es Jesucristo, el que tiene la máxima autoridad. Veamos a ver también Jesucristo que nos dice en este capítulo sobre lo que es la salvación. En Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 1 al 10 es un encuentro muy importante que tiene Jesucristo con Zaqueo. Vamos a leerlo primero de forma general y después lo vamos a explicar desde la misma teología moral que da la Iglesia Católica al respecto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y un hombre llamado Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, lo miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se aseguró al descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo restituiré 4 veces. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un pasaje muy bonito, muy corto, pero muy edificante. Y podemos nosotros sacar una gran cantidad de enseñanzas de este mismo encuentro. Si lo vamos a ver también, no solamente de lo que es la misma exégesis, la misma teología, sino también desde el contexto cultural, histórico y religioso del momento. Mire bien que esto tiene mucha relación, porque voy a mirar a ver aquí, vamos a hacerlo también, permítame. Con lo que veíamos anteriormente de Lucas, vamos a mirar a ver, vamos a mirar y vamos a comparar y vamos a encontrar cosas bien interesantes en este estudio de Biblia que es para todos mis amigos católicos y demás, y vamos a ver lo que podemos encontrar. Si nosotros vamos otra vez, acuérdense que en el mismo Lucas capítulo 3, versículo 6 decía: y toda carne verá la salvación de Dios. ¿Ve? Y también nos decía también que muchos judíos se sentían como hijos de Abraham, se sentían más superiores, y también nos habla en el versículo y también nos habla en el versículo 12, también nos habla de los recaudadores de impuestos, qué es lo que tenían que hacer, solamente cobrar lo justo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, vamos a mirar a ver. Aquí vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo también va a ver lo que es la salvación en carne, o sea, él humanamente va a ver lo que es la salvación. Dice: ¿en qué es el lugar ese? La ciudad es en Jericó. ¿Quién está pasando por ahí? El que está pasando es Jesucristo. Este Zaqueo, nos dice en el versículo 2, tiene 2 características muy importantes. No eras un simple recaudador, sino que era el jefe de los recaudadores de impuestos, y además de eso era rico. ¿Por qué era rico? Porque muchas veces estos mismos cobraban de más. O sea, ellos dan una parte de esos impuestos que sacaban a las clases pues trabajadoras, a los jornaleros, a los pescadores, a los artesanos, como era Jesucristo y como también eran sus apóstoles. Les cobraban una parte de los impuestos, cobraban muchas veces más. Parte de esas ganancias se las daban a Roma. Ellos solamente una tasa, por así decirlo, un monto total, y el resto de eso, que era por una usura, que eran impuestos de más, daba para ellos. Por eso es que dice acá, muy importante, porque este Zaqueo no solamente era un recaudador de impuestos, no era un jefe de todos ellos, y por eso también era rico. Esa es la primera característica. ¿Qué quiere él? Jesucristo va a pasar al encuentro, como pasa al encuentro de cualquier persona. Él solamente quiere verlo. Pero como era pequeño en estatura, ese pequeño en estatura también se puede entender de que era también pequeño en amor, que era pequeño en buenas obras, lo que veíamos también, porque era pequeño también en su mismo egoísmo, en su mismo amor al dinero. Él solamente quería ver a Jesús. No se hace con la multitud,
por temor muchas veces a ser rechazado, porque los publicanos no los querían absolutamente, ya lo decíamos los judíos, el testimonio de un publicano no era válido, no podían entrar a las sinagogas, estaban excluidos de todo lo que era el culto de los mismos judíos, excluidos también de todo lo que era la misma sociedad, por ser amigos de los romanos, pero él tiene el deseo de ver a Jesucristo. Y por ese mismo, también por ese mismo desprecio que tenían, o también por no juntarse con la plebe, él decide ir a un sicomoro, un árbol de unos 10 metros de altura, porque era bajo estatura. ¿Qué era lo único que quería él? Ver a Jesucristo. O sea, él quiere ver a Jesucristo, que es la salvación. En ese momento no nos dice la Biblia, ni su intención era cambiar de vida, ni nada de esas cosas. Y vamos a entender cómo la Biblia nos da a entender que el mensaje de salvación es para todos. Nadie está excluido de la salvación de Dios. Sigue diciendo que cuando pasa por ese mismo lugar, aunque había mucha gente, Jesús percibe algo y lo mira, y porque al fin y al cabo es el amor divino de Jesucristo, y le dice que se baje de ese árbol y que él va a alojarse en su casa. O sea, alojarse en la casa de un publicano era un gran escándalo. Era algo que era inconcebible para un rabino como era Jesucristo, y por eso es que dice en el versículo 7 que toda la gente empezó a murmurar, diciendo, se ha hospedado con un hombre pecador. Veamos a ver si esa acusación de un hombre pecador era en sí real o no. No era una simple murmuración, no era una calumnia, no era una tergiversación, sino que realmente este Zaqueo era un pecador. ¿Por qué era un pecador? Porque se había hecho rico. ¿Rico a base de qué? De otros impuestos de más que exigía a las clases trabajadoras, como eran los más pobres de Israel. ¿Eso en qué lo vemos? En lo mismo que dijo 30 años atrás Juan el Bautista también, cuando otros recaudadores de impuestos también vinieron, ¿qué debemos de hacer? Él respondió, no exijan más de lo que se ha sido ordenado. Entonces, vemos que es la acusación o la murmuración que hace el pueblo de Zaqueo es verdad. A Jesucristo no le importa eso. Y entendemos bien que Jesucristo en su mente divina, Él conoce todo. Al fin y al cabo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero Él no excluye a nadie. La salvación es para todo el que quiera acudir a Jesucristo. Sería muy egoísta pensar, sería una mente muy decir que solamente Jesucristo uno por unos pocos. La muerte de Jesús, lo que costó su redención en la cruz, su dolorosa pasión, como fue Jesucristo vituperado, como fue Jesucristo flagelado, como fue Jesucristo coronado de espinas, como lo que le costó el haber llevado esa cruz desde el pretorio hasta el Calvario, una agonía de 6 horas, más las mismas humillaciones, desgarre muscular, calambres, heridas abiertas, haya sido solamente para unos pocos elegidos y no para todo lo que es la humanidad, que entenderíamos bien que sea una redención en ese mismo aspecto. Ahora, este que estamos hablando era uno de los excluidos, era uno que no merecía la salvación por ser un ladrón, por ser un agiotista, y porque realmente lo era así. Pero Jesucristo quiere que esa salvación entre a su casa y se hospede en su casa. Ahora, tiene una participación activa Zaqueo, porque aquí vamos a mirar también, porque los calvinistas dicen que no, que solamente es Jesús, es Dios, usted no puede hacer absolutamente nada. Aquí vemos todo lo contrario. El que toma la iniciativa por su propio libre albedrío de haber recibido a Jesucristo en su casa, sin que Jesucristo le diga absolutamente nada, es Zaqueo. O sea, Zaqueo es el que reconoce su culpa, el que reconoce que ha hecho mal, el que reconoce en ese momento, porque tiene una gracia especial que está ante Jesucristo, que como decíamos es la salvación que viene para toda carne. Por eso es que sin que Jesucristo, ni que Jesucristo, como hacía en otros pasajes, acordemos que cuando Jesucristo viene con la mujer adúltera, dice el que esté libre de toda culpa que lance la primera piedra. En este caso Jesucristo no hace ningún tipo de recriminación, no le saca en cara sus pecados, solamente se aloja en su casa. Y eso bastó solamente para que hubo un cambio, una metanoia en el mismo Zaqueo. ¿Que viene por quién? Por él mismo. Que viene por la misma convicción de Zaqueo, por una voluntad propia de él, que es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho. Por eso es que dicen en el versículo 8, Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, mire bien que ya reconoce que Jesucristo es el Señor, o sea, el Kyrios, un título que era solamente pues prerrogativo de Dios, y en este caso también prerrogativo mismo de Jesucristo. Acordemos que Jesucristo mismo, los apóstoles, ustedes me dicen Señor y Mesías, y lo dicen bien porque lo soy. Le dice, mire bien que lo que hace Zaqueo es un cambio de actitud, porque se para, y no solamente eso, sino que lo mismo que exigía Juan el Bautista, dar buenos frutos. No es solamente que tuviera fe en Jesucristo, no es solamente que se estaba justificando porque Jesucristo era salvado, sino que él también tiene que poner de su parte. Y es una iniciativa que viene
propiamente de él. En ese momento no nos dice que fue el mismo Dios el que lo tenía controlado, no, solamente él mismo es el que toma de una manera libre y voluntaria lo que dice, porque era muy rico, pero que también era pecador. Por eso dice, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Mire bien que sí hay que hacer obras. Lo que mismo que decía Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, que regale una, y el que tiene de comer, de otra. Aquí vemos a ver. Que nuestros hermanos evangélicos piensen que eso de las obras es secundario, que eso no basta. No, mire que para Zaqueo, en este caso concreto, el hacer buenas obras sí justifica su cambio de actitud y también una conversión, y que va a garantizarle también algo por el cual él estaba perdido. No solamente eso, y si alguno ha defraudado, mire bien, si alguno ha hecho algún defraude, se lo restituiré 4 veces. Y eso es que lo que está diciendo era verdad, porque él sabía que muchas veces había abusado ese poder. Eso, restituir 4 veces más, era lo que exigía la ley de Moisés, y usted lo puede ver en Éxodo 21:37. O sea, aquí para la teología católica tiene muchas cosas muy importantes. Esto lo voy a explicar bien. Ahora, cuando solamente Zaqueo hace eso, mire lo que le dice Jesucristo. Mire que Jesucristo no lo cuestiona. Jesucristo no le dice, mira, tú estás en este grupo, estás en este otro grupo. No, Jesucristo le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también es hijo de Abraham. Acuérdese que también los publicanos no los consideraban como hijos de Abraham. Jesucristo sí restituye que aunque era publicano, también es hijo de Abraham. Porque ¿a qué ha venido el Hijo del Hombre? ¿A qué ha venido Jesucristo? No por los justos, no por los que son electos, sino porque ha venido a salvar lo que se había perdido. Interesantísimo, importantísimo eso, porque eso es la doctrina de la Iglesia Católica, en la cual no es una predestinación, sino que es una elección para todo el que quiera seguir a Jesucristo. Y esto tiene una implicación de orden teológico, moral, que lo vamos a ver a continuación. Zaqueo es uno de nosotros. La explicación bíblica y teológica de la Iglesia Católica es: Zaqueo es cualquiera de nosotros. Jesucristo pasa al encuentro de nosotros. Jesucristo nos hace la invitación sin distinción alguna. Aquí nosotros podemos vernos en Zaqueo a entrar en la casa. Entrar en la casa de Zaqueo es entrar en nuestra propia humanidad, en nuestro propio corazón, en nuestra propia fragilidad, en nuestro propio ser humano. Jesucristo quiere entrar en nosotros mismos. ¿Ve? El entrar en Jesucristo para Zaqueo, como dice acá, fue signo de gozo. A pesar de que sabía bien de que sus otros paisanos lo catalogaban de pecador porque era muy rico y porque era el jefe de los mismos publicanos. Él sabía muy bien su condición. Él sabe muy bien en su conciencia. Zaqueo sabe que ha hecho malas cosas, que ha cobrado de más. Lo mismo que le decía Juan el Bautista a los mismos recaudadores de impuestos: cobran solamente lo justo. Por eso es que se había hecho rico, por la usura, por su avaricia. ¿Ve? El solo hecho de encontrarse con Jesucristo, aquí vienen 2 términos muy importantes. Primero, lo que dice la gente, que era pecador. El término pecador en griego es hamartolos. Hamartolos es un adjetivo que viene de harmatano, que quiere decir desviar, errar en el blanco, pecar, apartarse de la ley divina, un impío, un inicuo, un transgresor y un culpable. Vemos bien que si vamos a mirar esa misma teología calvinista, este Zaqueo está en el grupo de los reprobos, porque el mismo término pecador quiere decir eso: un impío, un inicuo, un transgresor y un culpable. Pero ¿qué pasa ahí? Él se encuentra con el Señor. Él mismo reconoce su falta, va a restituir esa falta, que es lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho. En la teología moral es confesar los pecados, confesar nuestros pecados y tener un cambio de vida, y también hacer una reparación por esa misma falta. ¿Cuál es la reparación que está haciendo, que va a hacer Zaqueo? 2 cosas. Y es con obra. No solamente se va a justificar en la fe, no solamente se va a justificar porque está recibiendo a Jesucristo, no solamente va a decir, no, ya todo depende de ti y todo depende del Padre. No, va a depender también de Él. Él tiene que hacer un aporte para que entre la salvación en su casa. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Por iniciativa propia, porque Jesucristo no le dice absolutamente nada. ¿Cuáles son esas 2 cosas? Dar la mitad que tiene de sus bienes a los pobres. Y eso es una acción concreta. Eso es una fe con obras. Lo mismo que pedía Juan el Bautista. Ya van 2 pasajes. ¿Ve? Para los que critican que la teología de la Iglesia Católica no tiene base bíblica, aquí lo estoy haciendo. Y solo estoy haciendo con Biblia. Aparte de eso, también, como exigía la ley de Moisés, de acuerdo a lo que veíamos en Éxodo 21:37, va también a devolver 4 veces lo que él mismo se había robado, de cobrar impuestos de más, sobre todo porque la gran mayoría de los judíos era de clase social media y baja. Eran jornaleros, eran trabajadores, eran campesinos, eran pastores, eran artesanos, eran gente del vulgo del pueblo.
Entonces, la misma presión romana, por medio de estos mismos aliados, por medio de estos mismos publicanos, hacía también que ellos mismos también se beneficiaran de ese dominio extranjero. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno estudia la Biblia. Cuando usted hace una predicación, sea un teólogo, sea un pastor, y usted va a estudiar en la Biblia, no solamente hay que meterse, como ellos piensan, la parte solamente de la sintaxis o la morfología, que es muy importante, sino también, también la exégesis, también ese mismo contexto histórico, cultural y religioso. Jesucristo mismo lo está restituyendo otra vez porque Él, a pesar de que era un pecador, un transgresor, a pesar de que es un inicuo, a pesar de que es un culpable, un impío, Él también es hijo de Abraham. Él también no está excluido del grupo selecto, Él también es un hijo de Abraham. Y por eso dice Jesucristo, el Hijo del Hombre, que era el término Cristo, de acuerdo a Daniel 7:14, ¿a qué ha venido? ¿Jesucristo a qué vino? En el versículo 2, Jesucristo ha venido solamente por los electos, Jesucristo ha venido solamente por los predestinados para la salvación, Jesucristo ha venido solamente por los que se creen justificados y los que se creen que tienen gracia y que creen que ya son salvos solamente porque es el designio de Dios. Aquí dice todo lo contrario. Jesucristo ha venido a buscar a lo que se había perdido. O sea, Él no viene por los justos, no viene por los santos, no viene por los buenos, no viene por los que ya se creen que son salvos, no viene por todo lo contrario, por los inicuos, por los que están en ese otro bando, los que están excluidos de la salvación, los que no eran considerados como hijos de Abraham, y ha venido a buscar lo que se había perdido. Y si nosotros vamos otra vez al griego koiné, el término perdido es apoyumi. Apoyumi quiere decir en un sentido literal o figurado, perecer, perder, morir, ser destruido, que muere por condenación, castigo futuro, muerte eterna, expulsión del reino de Mesías, pérdida de la propia vida o la propia alma. O sea, en sí, cuando Zaqueo se va a encontrar con Jesucristo, él sí era pecador y él sí estaba perdido. ¿Por qué? No porque Dios mismo lo haya predestinado, no, porque él mismo, por sus malas acciones, por su avaricia, se había hecho rico a causa de la usura. Tiene un encuentro con el Señor, tiene una metanoia, eso quiere decir el cambio, eso quiere decir, como veíamos anteriormente, eso es un arrepentimiento, ese es el término metanoia, él mismo se arrepiente, ¿ve? De su misma conducta, de su mismo proceder, tiene un remordimiento, él mismo se pone en pie, él mismo va a restituir esa falta, con dos acciones, de dar la mitad que tiene a los pobres y también devolver 4 veces más lo que exigía la ley de Moisés a todos los que él había hecho en usura. Jesucristo, ¿cómo ve eso? Jesucristo no dice, no, tú ya estás excluido, no, tú ya eres parte de los reprobos, acuérdate que tú ya eres un pecador. No, Jesucristo todo lo contrario. Como ha venido a rescatar lo que ha salvado, dice, hoy ha entrado la salvación a esa casa. Y cuando se habla de casa, en el mismo término judío no es solamente Zaqueo. Y cuando se habla de casas, quiere decir que era Zaqueo, su esposa, sus hijos y sus sirvientes. O sea, toda la familia de Zaqueo también va a ser restituido, va a tener salvación. Él mismo los declara otra vez hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha venido a buscar lo que se había perdido. Es muy importante eso. Yo veo una relación muy directa entre lo que estamos hablando acá, inicialmente, de lo que veíamos también de que toda carne verá la salvación, con lo que estamos hablando acá. Y aquí vemos palabras clave muy importantes. La palabra como que lo que es pecado, la palabra como que es arrepentimiento, la palabra como es salvación y también la palabra, como decíamos acá, perdido. Esos mismos términos que los hemos explicado en esta misma estudio de exégesis es muy interesante si vamos a hacer pues con estos casos concretos. Hay también otras 3 citas bíblicas que quiero analizar. Bueno, por eso vuelvo, lo estoy diciendo. Yo estoy dando mi opinión como teólogo. No estoy diciendo que sea la definitiva, ni que estoy en contra de solamente, o sea, estoy dando lo que yo pienso, lo que yo he estudiado, lo que es mi convicción, lo que el Espíritu Santo me dice a mí, que es la salvación, que es por elección, que tenemos que hacer buenas obras, que también nosotros somos partícipes de nuestra propia salvación, de que nosotros también podemos aceptar esa misma gracia, porque es un mensaje que abarca a toda la humanidad. A eso ha venido Jesucristo, a buscar a los que son perdidos. Él no vino a buscar a los que son santos, a los que son salvos, a los que están en el grupo, como nos hablan nuestros amigos calvinistas, de los que ya se creen santos. Porque yo le pregunto, vuelvo a preguntarle, uno le pregunta a un bautista, a un presbiteriano, si está en el grupo de los reprobos, y va a decir absolutamente que no. Entonces es eso, o sea, todo el que lee esos textos donde habla de la predestinación, yo voy a decir, no, yo estoy en ese grupo.
Yo no creo que ninguno de ellos crea en su conciencia que ya por más que haga buenas obras, por más que vayan al templo, por más que diezme, por más que siga todos los mandatos o preceptos, tanto los calvinistas como los presbiterianos o los congregacionistas, por más que te hagan todo eso, ya vaya a pensar que está excluido de la salvación. Eso es una pregunta muy interesante que sería bueno también un teólogo, un pastor pues de la misma rama de ellos nos conteste a los que no pertenecemos a esa misma doctrina teológica. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar también unos discursos y unas parábolas escatológicas que nos pueden dar también mucho aire y nos pueden dar una luz sobre también este mismo tema, sobre si es predestinación o es elección. Vamos a verlo también. Primero que todo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, verso del 1 al 16, vamos a encontrar un pasaje muy interesante. Es una parábola, una forma que enseña Jesucristo, que es la parábola de los obreros de la viña. Dice así. Empieza hablando de Jesucristo, porque el reino de los cielos es semejante, o sea, va a hacer una comparación. Mire bien que habla sobre el reino de los cielos, o sea, lo que todos esperamos, lo que no son los elegidos, todo quiere, todo cualquier creyente, yo creo que cualquier persona que cree en Jesucristo quiere estar en el reino de los cielos. Yo no creo que cualquier cristiano que cree en Jesucristo, que se haya bautizado, piense que se va a condenar o piense que ya está excluido porque el mismo Dios ya lo predestinó a la condenación. Yo quisiera, por más pecador, por más mala gente que sea, yo creo que él siente ese anhelo, como era Zaqueo, de tener un cambio de vida, una metanoia, y todo cristiano, yo pienso que todo el que sigue a Jesucristo quiere estar en el reino de los cielos, porque esa era la promesa que Jesucristo mismo dice. Ahora, ¿es semejante a qué? A un hacendado, en este caso sería el Padre o el mismo Jesucristo, que salió muy de mañana para contratar obreros para la viña, que traen su viña. Y habiendo convenido con los obreros, con todos los jornaleros, un denario al día los envió a la viña. O sea, un denario lo que se le pagaba a cualquier jornalero, o a cualquier pues campesino, o cualquier peón, por trabajar en las viñas. Aquí estamos hablando de viñas en el sentido de lo que son cultivos de uva. Y salió a la hora tercera, o sea, bien de mañana, ¿ve? Y vio parados, mira bien que el que toma la iniciativa es el dueño de la viña. Él mismo va a buscar, a todos les va a dar lo mismo. Parado en la plaza a otros que estaban sin trabajar. ¿Quién hace el llamado? ¿Quién es el que hace el llamado? El llamado siempre viene del dueño de la viña. Y este les dijo, id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, o sea, una hora más por ahí 9 de la mañana, y a la hora novena hizo lo mismo, o sea, bien de mañana, o sea, va pasando el día y también el mismo dueño de la viña va a buscar más trabajadores. Y saliendo como a la hora 11 encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos les dijeron, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, y también vosotros a la viña. ¿Quién es el que está tomando la iniciativa de buscar trabajadores? Les va a pagar el mismo salario, el mismo dueño de la viña, que es Jesucristo, a diferentes horas del día. Y esas diferentes horas del día quieren decir diferentes momentos en nuestra vida. Puede ser desde niños, puede ser en nuestra juventud, puede ser en la edad adulta. ¿Ve? Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y pagale su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Les va a pagar el jornal ya al final del día, o sea, a las 6 de la tarde, el mismo pago para todos. Empezando por qué, por los que trabajaron menos horas, los que trabajaron casi ya al finalizar la tarde, empezando por ellos les va a pagar el mismo salario que los que trabajaron inicialmente desde el principio del día. Y cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, cada uno recibió un denario, que era el mismo salario para todos. Y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, claro, si están trabajando desde más tiempo, ellos pensaban que van a recibir más. Pero ellos también recibieron un denario cada uno. Todos recibieron la misma paga. Y al recibirlo murmuraron contra el hacendado. Y diciendo, estos últimos, o sea, los que trabajaron menos, han trabajado solo una hora, pero lo han hecho igual a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Imaginemos lo que es Israel. Casi desértico también, esa misma región de Israel, en esa misma región geográfica, en el mismo, cerca pues de lo que es el Asia Menor, el Asia Central, ese calor abrasador, trabajar al día, a la intemperie, por el mismo salario que los que trabajaron de último. Pero ¿quién determina eso? Mire bien, ¿quién es el que está determinando eso? El dueño de la viña. O sea, el que determina realmente, el que tenga el mismo salario, aún al final de la vida, va a ser Jesucristo.
No nos está diciendo acá que unos están predestinados, de que unos van a recibir más y que otros no, todos. Usted puede recibir esa gracia en el último momento de su vida y recibir la misma paga que se lo recibió si usted anduviera en los caminos del Señor desde que fuera un niño, si usted anduviera en los caminos del Señor desde que era un joven, si usted anduviera en los caminos del Señor en la edad adulta, o que usted recibiera también al Señor ya en el lecho de muerte. Es lo que nos da a entender, o sea, yo lo veo así, teológicamente hablando, esta parábola. Todos reciben el mismo. Pero él respondió y les dijo a uno de ellos: amigo, mire bien cómo nos llama amigo, no te hago ninguna injusticia. O sea, no es injusto Dios, no es injusto Jesucristo, ¿ve? No convenimos contigo un denario. Usted está desde el principio y eso fue lo que recibió. Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. O sea, lo que le está dando a entender Jesucristo, ¿ve? Y así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O sea, ¿qué hace? Jesucristo tiene la voluntad propia. Jesucristo vino a salvarnos. Él es completamente soberano por el mismo poder que le da Jesucristo, por ser nuestro mediador, por ser ese cordero inmolado. Él mismo puede llamar a cualquier persona en el momento de su vida. Aquí no veo yo también de que nos diga que unos sí y que otros no. Aquí nos vemos yo que ese llamado para ser elegidos, para poder entrar en el reino de Dios, usted lo puede recibir en cualquier momento de su vida, siempre y cuando pues acepte esa misma gracia. Ahora, aquí vemos también importante porque aquí vemos también la elección, aquí vemos también la libertad que tiene cada persona. Mire que el dueño de la viña fue a buscarlos. O ellos pueden haber dicho: no, Señor, yo no voy a trabajar, no quiero trabajar. No, el llamado lo hace Jesucristo. La voluntad de cada uno es aceptar o no. Es el mismo pago, un denario. ¿Cuál es la recompensa? Estar en el reino de los cielos. El que se queje porque cree que es muy santo, porque toda la vida ha caminado en el Señor, a estos últimos, aquí mismo lo dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y esto también tiene una relación muy directa también, exegéticamente hablando, con lo que es la nación de Israel. Porque lo mismo, por ser ellos el pueblo escogido por Dios, por tener a Abraham como padre, ellos pensaban que solamente ellos eran. Por eso es que ellos criticaban a Jesucristo, porque andaba con publicanos, porque andaba con prostitutas, porque curaba a los leprosos que estaban completamente impuros, porque los primeros que visitaron a Jesucristo fueron unos pastores que también estaban por allá, no hacían parte de la sociedad judía, porque le dio un puesto de honor a las mujeres. Las mujeres para esa época eran casi consideradas como unas bestias, como unos esclavos, no tenían ni derecho ni el voto, nada, eran completamente a merced o de sus padres o de sus esposos o de su hijo mayor. Entonces Jesucristo ahí es un cambio completo. Es un cambio en esa misma estructura, en ese mismo pensamiento judío, en las mismas concepciones que tenían todas esas escuelas, fariseos por un lado, esenios por otro lado, los mismos saduceos en el templo por otro lado. Él hace lo que quiere, la voluntad de él es que todos lo salven. Lo vemos así también, como decíamos, desde lo mismo mensaje que da Juan el Bautista, lo mismo que pasa con Zaqueo por una iniciativa propia de Zaqueo, y lo mismo que vemos aquí también en esta parábola de los obreros de la viña. Hay otra palabra también, otra parábola en ese mismo sentido escatológico. Si usted ve todo lo que son ya el capítulo 24, capítulo 25 son discursos escatológicos o son parábolas escatológicas que hablan sobre el final de los tiempos. Doctrina de Jesucristo. Aquí no estamos hablando ni del apóstol Pablo ni del apóstol Santiago, no estamos hablando de los evangelios, que a mi parecer tienen más autoridad que cualquier apóstol. O sea, para mí, lo que es la salvación, yo me quedaría solamente, o sea, si me ponen a escoger, me quedaría solamente con los evangelios. ¿Por qué? Porque es el propio Jesucristo, el Mesías, la palabra de Dios. Tan importante es para los mismos eruditos evangélicos, los evangelios que son la única parte en la Biblia donde que todo lo que tenga que ver con Jesucristo está en rojo, para resaltar la importancia de lo que es el mensaje. Si nosotros vamos a ver aquí, si usted va a ver, por ejemplo, en las cartas de San Pablo, aunque también son importantes, yo no estoy diciendo que no. Por ejemplo, así veamos, por ejemplo, en cualquier carta de San Pablo usted va a encontrar que solamente aparece negro, ¿ve? Pero cuando es de Jesucristo, su autoridad es mayor. Su autoridad es en rojo porque se resalta la importancia. Otra parábola, porque yo he visto pues a los teólogos, a los pastores, que cuando uno quiere que les explique pues lo de la salvación y estos dos grupos de los reprobos y de los electos, ellos utilizan mucho también en su teología, que es muy respetable, ejemplos concretos. Y un ejemplo que de pronto podría ser, no sé si peco pues de presuntuoso, es el de las vírgenes, el de las 10 vírgenes. Podría ser, no sé, pero podría ser de que 5 sí y 5 no. Podría ser más o menos, voy a mirarlo a ver, o sea, lo estoy diciendo a nombre propio. De pronto la teología de la predestinación, en este mismo también la parábola de las 10 vírgenes. Aparece
en lo que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, lo que es del versículo 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos también, otra vez, el mismo reino de los cielos es semejante ¿a qué? Aquí va la enseñanza. A 10 vírgenes que han tomado sus lámparas salieron a recibir al novio. En este caso el novio es Jesucristo. ¿Ve? Las vírgenes son todos los fieles. ¿Ve? Y 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Mire bien que 5 no porque habían sido predestinadas, no. 5 por su propio criterio, 5 vamos a mirar que sí eran prudentes y 5 eran insensatas. Porque las insensatas al tomar su lámpara no tomaron aceite consigo, pues las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, que es el propio Jesucristo, porque está hablando de unas bodas, las bodas del Cordero, ¿no? En la época de Jesucristo, cuando el novio, ya lo que era ya el compromiso nupcial como tal, las bodas, el novio salía de su casa con sus amigos, con sus parientes, iba a la casa de su novia, su comprometida, ahí se hacía, por así decirlo, una ceremonia, una bendición, y ya con su esposa y los invitados y también las compañeras, o sea, las damas de honor, por así decirlo, de la novia, que también era virgen, hacían todo un cortejo a la casa de los nuevos esposos. En este caso lo mismo. En este caso, el novio es Jesucristo. Su esposa es la iglesia. La casa donde vamos a ir es el reino de los cielos. Las vírgenes que van a hacer ese cortejo somos todos nosotros, que tenemos esa elección de ser vírgenes sensatas o vírgenes imprudentes. Al tardarse el novio y a todos les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche, o sea, ya se dio un poco más, es la forma también como Jesucristo utilizaba también como un rabino de esa misma época, la forma como enseñaba a veces un poco exagerado, hipérbole, esos mismos hebraísmos para darle más realce a su mensaje. Ya imagínense, a medianoche, desde por la tarde, pues bueno, ya no llegó el novio, ¿no? Estaban estas vírgenes dormidas, se oyó un clamor. ¿Y qué era? Aquí viene el novio. Salí a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas para mirar ese cortejo. Y las insensatas, fueron insensatas ¿por qué? Por su propio criterio, le dijeron a las prudentes: danos de vuestros aceites porque vuestras lámparas se nos van a apagar. Pero las prudentes respondieron diciéndoles: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que las venden y comprad para vosotros. ¿Por qué? Porque no estuvieron pendientes, porque no estuvieron en la vigilia, porque no se percataron de tener aceite. ¿Y eso dependió de quién? ¿Dependió de Dios? ¿Dependió de que Dios ya había destinado a unas vírgenes y otras no? Dependió de que ellas mismas, unas fueron más prudentes y las otras fueron más sensatas. ¿Por culpa de quién? Por culpa de su propia voluntad, por culpa de su propio criterio, por culpa que se durmieron y no sabían bien que el novio iba a llegar a medianoche y, por así decirlo, no estaban a la espera. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron ¿en qué? Entraron en el banquete de bodas. Ese mismo banquete de bodas es el mismo reino de los cielos. Y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, ¿por qué? Porque esas siempre estuvieron vigilantes, porque esas, a pesar de que se durmieron también, porque era medianoche, tenían preparado el aceite. Y las otras que no, por su propio torpeza, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y les dijo: en verdad os digo que no los conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y esa es la actitud de todo cristiano. Todo cristiano que está llamado y que quiera gozar la salvación. Eso no es solamente para los que se crean electos. Todo cristiano tiene que estar, aquí como lo dice Jesucristo. Jesucristo no, solamente unos cuantos, no, todo el que quiera seguir a Jesucristo. Todo el que se siente identificado con las vírgenes prudentes, por su propio criterio, debe haber tenido también aceite. ¿Ve? Sin excluir también la gracia de Dios, sin excluir también la justificación, pero también el mismo criterio, su propio sentido de lo que debe ser el seguimiento de Jesucristo, van a entrar al reino de Dios. Porque ¿cuál es la actitud para todos? Estar en vela. Para finalizar en ese mismo capítulo 25, para mí yo creo que este es el pasaje más concreto, teológicamente hablando a mi parecer, donde lo que va a ser el día del juicio final, y aquí vamos a mirar a ver. Porque yo le pregunté la otra vez, he preguntado también a los pastores, a los teólogos, si hay algún texto bíblico donde me diga a mí, de una forma textual, donde se hable de los dos grupos. No hay que me hablen como hacen nuestros hermanos presbiterianos, que nos hablan solamente de textos donde hablan de los que son predestinados para la salvación. No. Si uno quisiera un texto concreto, donde habla concretamente lo que nos está diciendo aquí, como hizo otra vez, lo que decía Juan Calvino, de que unos están electos y otros no, porque Dios así lo estableció. Yo eso no lo veo en ninguna parte de la Biblia.
Yo sí veo que también hay un pasaje muy concreto, que es en el Evangelio de Mateo capítulo 25, 31, donde nos dice cómo hacer ese mismo juicio final. Y donde las mismas características y el mismo desarrollo de este mismo escenario tiene mucho que ver con lo que estamos hablando desde el primer comienzo que veíamos, la cita de Juan el Bautista. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, otra vez, en su gloria, o sea, en la segunda venida de Jesucristo, o sea, la parucía al final de los tiempos, y todos los ángeles con él, o sea, su cortejo triunfal, los ángeles están en el cielo, entonces se sentará en un trono de gloria. El mismo Jesucristo se va a sentar en un trono de gloria. ¿Con quién? Con los ángeles. Y serán reunidas de él todas las naciones. Todos los hombres van a estar reunidos delante de él. Él mismo, por el propio criterio de Jesucristo, él mismo, por la autoridad que le dio el Padre, él mismo va a separar los unos a los otros, ¿como qué? Como el pastor separa las ovejas de las cabras. Importante eso, porque el pastor en la época de Jesucristo separaba las ovejas de las cabras, eran pastores, se llamaba poimén, vivían a las afueras en los cerros de Judá, y las ovejas, por ser más mansas, por ser más dóciles, quedaban en la noche a la intemperie con los pastores, mientras que las cabras, por ser más ariscas, más rebeldes, las metían en unos corrales. Ese es el sentido también de lo que es este mismo episodio, para entender bien qué eran las cabras y qué son las ovejas. O sea, Jesucristo está haciendo un paralelismo, está haciendo una comparación para que el judío de aquel entonces entendiera bien cómo eran los rebaños de los pastores, las cabras más dóciles, más mansas, más obedientes, mientras que las cabras más rebeldes, más ariscas, tenían que meterlas en apriscos por la noche para que no se fueran a dispersar. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, mira, ven, por el propio criterio de Jesucristo, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad ¿qué? El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí alguien dirá, nuestros hermanos calvinistas, presbiterianos, aquí van a estar los de la derecha, los que fuimos justificados, los que nos creemos que somos salvos, los que pensamos que tenemos la gracia de Dios, los que a pesar de que todos lo que hagamos, porque todos somos pecadores, también tenemos nosotros la salvación asegurada. Y mire que no es así. Jesucristo no dice absolutamente nada de ese compendio teológico, el calvinismo. Por lo menos aquí Jesucristo no lo dice absolutamente nada. Es otra dimensión de orden bíblica. ¿Qué es lo que va a decir Jesucristo a los que están a su derecha? ¿Por qué? Porque fueron predestinados, porque solamente el Padre escogió a unos, porque en su soberanía absoluta solamente Él quiere que estos mismos sean los que van a heredar el reino de Dios. No, eso no es así. Eso no va a depender del Padre, va a depender del propio criterio de cada uno de ellos, que es así. Mire bien. ¿Por qué? Porque en el criterio de Jesucristo, que tiene más autoridad que cualquier apóstol, que tiene más autoridad que cualquier teólogo, llámese Zwingli, llámese Juan Calvino, llámese inclusive, si quiere, los teólogos católicos, no, el propio Jesucristo. ¿Qué va a hacer en el criterio de Jesucristo los que van a heredar el reino del Padre preparados desde el principio y que son considerados como unas ovejas? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y viniste a visitarme, en la cárcel y viniste a verme. Este compendio que usted va acá, estas obras de caridad, es lo mismo que usted va a encontrar también en el Antiguo Testamento. Eso no es solamente Jesucristo. Todo esto era también, el judío tenía ese mismo precepto: acoger al forastero, vestir al desnudo, darle de beber al sediento, darle de comer al hambriento. O sea, esos eran preceptos que están ya desde la ley mosaica, está establecido. Y eso también nosotros lo podemos ver. Esto lo podemos ver también ¿en qué? En lo que es la parábola del buen samaritano. Uno que también estaba excluido de la salvación porque samaritanos y judíos también no se querían, y uno que también supuestamente empezaría, o también en ese mismo criterio, era el grupo de los reprobos. Para Jesucristo es el que también hizo la voluntad del Padre. O sea, vemos bien que si lo vamos a hacer todo lo que es la Biblia, podemos encontrar mucha más riqueza. Ahora, entonces los justos, y mire bien que el término justo son, o sea, los que son justos, los que siguen a Jesucristo, los que sí son considerados como salvos, porque aquí me lo dice los justos, ellos le responderán diciendo: Señor, pero aquí no está, Señor, es que nosotros ya fuimos justificados, nosotros ya fuimos salvados, nosotros fuimos los que tuvimos la gracia de Dios porque la soberanía de Dios. No, mire bien que hasta los mismos justos se sienten desconcertados por lo que está diciendo el propio Jesucristo. Y les dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Mire bien que antes se están interrogando, antes se sienten completamente desorientados, pero también saben que están ya en el grupo de los justos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo los escogió. ¿Por criterio de Él? No, también por las buenas obras que hicieron. Y Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?
¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos o desnudo y te vestimos? Es una pregunta justa que están haciendo los justos, que son comparados como las ovejas que van a recibir el reino de Dios. ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? ¿Qué respondió Jesucristo como rey? ¿Qué respondió? ¿Por criterio solo del Padre? ¿Porque fueron predestinados? ¿O por las buenas obras que ellos hicieron solamente? Porque siguieron los mandatos y los preceptos que encontramos en el Antiguo Testamento y también en las enseñanzas de Jesucristo. Les dirá, en verdad os digo, que en cuanto a lo que hiciste a uno de esos hermanos míos, aún al más pequeño, a mí también me lo hiciste. Y es lo mismo que encontramos. Es el mismo que encontramos en el mismo paralelismo bíblico. No puede haber un teólogo y un pastor evangélico que niegue lo que estoy diciendo acá. Porque lo vemos también. Inicialmente, lo que decía Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas que dé una y el que tenga de comer que le dé al otro. Eso mismo lo decía Juan el Bautista. Lo mismo que confesó Zaqueo. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y al que le haya desfalcado le daré 4 veces más. Y aquí mismo también, otra vez, lo mismo. Amor al prójimo, al menor. Y mire lo que dice Jesucristo. ¿Ven? Muy interesante eso. En verdad os digo que cuando lo hiciste a uno de los hermanos míos, o sea, hasta el más pequeño, a mí también me lo hiciste. O sea, el amor al prójimo es el amor a Jesucristo. El que ama al prójimo es amar a mismo Jesucristo. El que ha hecho estas obras de caridad es el que tiene el beneplácito de Jesucristo. Porque todos estamos llamados a esa salvación. Aquí no está diciendo que en el día del juicio final van a ver los reprobos a un lado y los electos a otro lado porque fueron predestinados, porque sintieron ya en su corazón que uno está bueno, está mal. Por lo menos yo quisiera que un teólogo, un pastor evangélico de la predestinación me explicara esto. Con este pasaje, que me explicara esto, su doctrina de la predestinación, me lo explicara de acuerdo a lo que dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el pasaje, no creo yo, no hay un biblista que me pueda mentir que hay un pasaje más concreto donde sea el propio Jesucristo, no doctrina paulina, no, donde sea Jesucristo, la máxima autoridad, donde diga qué va a ser el día del juicio final. Aquí mismo Jesucristo nos está diciendo, esto no es ni por justificación, esto no es porque ya me siento presente, no, esto es por obras, esto es porque usted vio al necesitado como un hermano suyo, porque usted mismo por su propia voluntad no fue egoísta, porque usted mismo en su propia voluntad amó a Dios a quien no ve, amando a su hermano a quien se ve, y eso es doctrina de Juan. Entonces dirán también los de su izquierda, porque también los de su izquierda van a reclamar, apartados de mí, dice Jesucristo, malditos del fuego eterno. Mire bien, estos son los reprobos. Jesucristo son malditos del fuego eterno, que ha sido también preparado ¿para quién? Para el diablo y sus demonios. Así como el cielo también es la morada de los ángeles, así como el cielo también van a ser los que son las ovejas, los que son justos, así también los otros, los que son reprobos, porque también eso no negamos, a estos también van a ir a este infierno, que es también la misma morada donde está el diablo y los ángeles. ¿Por qué van a ir? Porque el mismo Padre lo estableció, porque el mismo Dios los predestinó, porque el mismo Dios les cerró las puertas para que no tuvieran, como decía en el libro justo de González, porque por sus buenas obras pasadas, presentes y futuras, eso no servía para nada, todo lo contrario. Vemos bien cómo este mismo pasaje de los evangelios destruye completamente la teoría de que veíamos de la predestinación, de acuerdo a lo que veíamos aquí inicialmente de Justo de González, de lo que ellos mismos piensan, y lo vamos a volver a leer para que vean que no es ninguna mentira. Página 307, vamos a mirar a ver, porque quiero otra vez mirar a ver lo que piensan, lo que son, lo que mismo dicen acá. Otra vez, ¿ve? El decreto divino de la elección no depende de la presencia divina, la predestinación no es sencillamente la decisión por parte de Dios de tratar con una persona según lo que Dios ya sabe que es esa persona y que va a hacer, y recompensar así sus acciones y actitudes futuras. Al contrario, afirma que la elección es un decreto soberano, dice aquí, implica que no depende, nótese bien, implica que no depende de qué, de las acciones humanas, pasadas, presentes y futuras. Es una decisión independiente que solo viene por parte de Dios. Yo no veo esto acá. Yo no veo esto que está diciendo acá. Antes veo todo lo contrario. Antes veo todo lo contrario, que lo que nos está haciendo Jesucristo es todo lo contrario. Todos están llamados, pero unos aceptan, otros no. Unos, ¿por qué no? Por su egoísmo, por su amor propio, por su egocentrismo, porque eran más apegados a los bienes, y otros porque sí son justos, porque fueron humildes, porque reconocieron que en el prójimo es un hermano menor, porque dieron de beber al sediento, porque dieron de comer al hambriento, porque visitaron al que estaba enfermo, porque vistieron al que estaba desnudo, y porque fueron a la cárcel al que nadie iba a visitarlo. Ahora, dice el mismo Jesucristo,
¿Por qué irán estos al fuego eterno? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recibiste, estaba desnudo y no viniste y no me vestiste, enfermo y no viniste a verme, y en la cárcel y no viniste a verme. Entonces ellos también responderán diciendo, Señor, lo mismo, la misma pregunta de los justos, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Qué va a responder Jesucristo? ¿Qué va a responder? No es por decreto divino, no es porque fueron predestinados para la condenación, no, fue por sus propios actos, por su propia libre voluntad de ser egoístas. Y entonces le responderá diciendo, en verdad os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hiciste. Y entonces, ¿cuál es el decreto final de Jesucristo? Versículo 46. Y estos irán a qué? Al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿Por qué? Por una elección propia, porque todos tuvieron la misma oportunidad. Unos fueron fieles, otros no. Unos se desprendieron y otros no. ¿En qué vemos también esto también? Mire, y lo voy a dejar de reflexión, para que vean que no es mentira, esto no es invento católico. Esto mismo usted lo puede mirar en lo que es la parábola del buen samaritano y lo que es también, lo que fue, también lo que Jesucristo dice sobre lo que fue el rico Epulón y el pobre Lázaro. Ahí va a mirar a ver. Que esto mismo que estoy, por lo menos yo como teólogo católico, lo que estoy diciendo, me lo baso en la Biblia. Que lo quieran creer o no, eso es otra cosa, pero lo estoy basando. Los que van a ir al reino de Dios fue porque tuvieron la misma actitud del buen samaritano. Los que van a ir al infierno fue por los que tuvieron la misma actitud del rico Epulón también y el pobre Lázaro, la misma actitud. Se negó a compartir su mesa con el pobre. Se negó a coger a ese Lázaro que estaba fuera de su casa, lleno de llagas, que hasta los mismos perros le lamían sus heridas, y mientras ese se moría de hambre, este también estaba vestido con ropa, también en grandes banquetes, y lo mismo, mire. Esa misma escena, por doctrina de Jesucristo, no doctrina ni de Singlo, ni de ningún otro teólogo, no, doctrina de Jesucristo, doctrina de los evangelios, solo la Biblia, ahí podemos mirar a ver que lo que estoy diciendo por lo menos, y que tiene que ver con la doctrina de la Iglesia Católica, por lo menos tiene un fundamento bíblico y por lo menos también lo podemos respaldar con la palabra de Dios. Gracias, mis amables amigos, espero que les haya gustado este estudio. Como digo yo, es una interpretación personal, sin ningún tipo de ataque ni nada. Mis respetos para todos los hermanos bautistas, congregacionistas, presbiterianos, ellos tendrán su convicción en de que Juan Calvino lo haya hecho de mala fe, ni Zwinglio, eso no me corresponde a mí. Ellos piensan que eso era lo que es correcto. Yo veo todo lo contrario. Veo una gran discrepancia con ese tema de la predestinación de unos electos, unos lo mismo que hemos estudiado de aquí, a la misma designio de Dios, al mismo voluntad de Jesucristo, con Saqueo, a los salario, a esas vírgenes que fueron prudentes y a estos justos que recibieron el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fueron sensibles con los enfermos, fueron sensibles con los necesitados, fueron sensibles con los que estaban en la cárcel, fueron sensibles con los que tenían hambre y fueron sensibles con los que tenían sed. Gracias por su amable atención. Bendiciones para todos. Quedamos en la paz y en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.